Biblioteca Argentina para Ciegos. Colección Centenario, 100 años 100 libros. Ciclo de entrevistas, Entre Nosotros. Con el apoyo de la Fundación 11 para América Latina. Hola, hola amigos y amigas de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Mi nombre es Adriana Rodríguez y es un verdadero gusto saludarles en una nueva entrega de Entre Nosotros, este ciclo de conversaciones con autores y autoras de la colección 100 años, 100 libros, la colección centenaria de la BAC que celebra, pues por supuesto, estos primeros 100 años de actividad y en el que tenemos el gusto de compartir y de leer a excelentes autores y autoras de toda América Latina. El día de hoy es muy especial porque estamos en una conexión que no solo cruza fronteras, sino que cruza el Atlántico y estamos compartiendo con un autor que nos está acompañando desde París. Él es guatemalteco de nacimiento y uno de sus libros de cuentos forma parte de nuestra colección con el número 13. El libro es Coreografía del Desencanto y él es Marlon Mesateni. Vamos a conocerlo un poquito más. Marlon Mesateni nació en Guatemala en 1963. Él es poeta, narrador, fotógrafo, profesor, músico y actor guatemalteco. Estudió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Obtuvo la medalla de oro en el primer concurso nacional de piano de Guatemala en la Universidad Francisco Marroquín y posteriormente se graduó en la Escuela Normal Superior de Música de París. Su trayectoria musical se ha desplegado en importantes escenarios como Euro Disneyland París, el Centro Departamental de las Artes de Versalles y el Teatro de la Ciudad Internacional Universitaria de París. En el 2005 ganó la beca del Centro Nacional del Libro de Francia, siendo considerado la revelación literaria del año. También fue galardonado en 2013 con la Medalla del Senado de Francia de Altas Personalidades Latinoamericanas. Ha sido finalista en el Premio Internacional de Cuentos Juan Rulfo de Radio Francia en dos ocasiones. En primer lugar con El silencio al cantar y después con Retrato de cuna en silla mecedora. Algunas de sus obras han sido traducidas al francés y al italiano. Y entre sus publicaciones encontramos los libros Secretos de Café con Fin, también el libro de cuentos Noches de Pan con Luna y El Paladar del Lobo. Además, ha sido incluido en ediciones colectivas como la Antología Hispanoamericana de Poesía, Palabra Virtual, Cuentos Migratorios, 14 escritores latinoamericanos en París y Cuentos guatemaltecos. Su libro más reciente es Coreografía del Desencanto, también de cuentos, el cual obtuvo el desaparecido premio BAM Letras 2018. Vamos a estar hablando mucho de este libro, pero hecha la presentación, pues quiero darte la bienvenida y agradecerte el estar entre nosotros el día de hoy. Marlon, bienvenido. Hola Adriana, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por haberse interesado en mi libro, pues es un proyecto muy hermoso, ¿verdad? Así que yo te agradezco, estoy contentísimo de verlos de nuevo, como platicamos hace un instante, ¿verdad? Acá desde París, pues, ¿verdad? Y muy contento de platicar de este proyecto con tus lectores, con quienes vayan a participar, pues, ¿verdad? Para mí de verdad es un gran honor y muy feliz de que Coreografía del Desencanto ahora esté en la biblioteca, en la BAC, pues, ¿verdad? En el proyecto 100 años sin libros, ¿verdad? Sí, estamos muy contentos porque hablábamos tras bastidores de la representación de los distintos países de Latinoamérica. Hemos descubierto que por temas, por muchos temas, por muchas razones a las que no vale capaz la pena entrar, eh,
pero la literatura centroamericana es difícil conseguirla fuera de las fronteras nacionales de cada país y para nosotros es un verdadero orgullo poder estar trayendo a territorio argentino a muchas voces eh, que solo capaz son conocidas dentro de sus países por temas de mercado y muchas otras cuestiones y, y poder acercar estos libros de gran calidad literaria y podernos, bueno, deleitar con lo que se hace fuera de Argentina, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy quiero que nos acerquemos a este libro que es un libro de cuentos a ver, Coreografía del Desencanto es un libro de 20 relatos de extensión breve a media, no son textos muy largos, muy extensos, pero en los que hay temas muy contundentes, en los que hay personajes que se están moviendo siempre en esa órbita de la cotidianidad, pero en una cotidianidad que parece estar teñida por la desilusión, por el desencanto, pero todo visto desde una mirada que no abandona el humor, un humor a veces bastante eh, ácido, diríamos, negro tal vez, y en los que hay tres escenarios principales y quisiera comenzar con esto. El libro se divide como en tres grandes partes que son justamente tres puntos geográficos. Barcelona, París y Guatemala. Si bien Guatemala parece estar también siendo un escenario que también está allí subyaciendo en todos, por supuesto hay una sección del libro en la que tiene mayor protagonismo. Estos tres puntos geográficos, estas tres grandes divisiones del libro, entiendo que son ciudades que significan mucho para ti. ¿Nos podrías contar un poco eh, por qué esta organización del libro? Sí, mira, eh, las tres ciudades en realidad, pues Guatemala fue la ciudad, el país donde yo nací, pues, ¿verdad? Entonces, la ciudad de Guatemala solo puede estar siempre presente. Obviamente, incluso yo cuando me levanto aquí ya estoy pensando en Guatemala, aunque tenga mil cosas que hacer, pues, ¿verdad? Vivo en París, ¿verdad? Entonces, en París acabo de cumplir 40 años de estar viviendo acá. O sea, ya he vivido prácticamente más tiempo de mi vida acá en Francia que lo que viví en Guatemala, ¿me entiendes? Esa es otra de las razones importantes por las que París obviamente se impone, ¿verdad? Y Barcelona, porque es una ciudad a la que yo he ido, es una ciudad de la que yo me enamoré, una ciudad en la que sí, incluso durante algún tiempo pensé que yo podría ir a terminar mis días a Barcelona, ¿ves? Entonces, eso, y hubo un periodo en el que yo me tomaba vacaciones, alquilaba algún departamento o algún cuarto de hotel y me iba a escribir, expreso solo a escribir a Barcelona, ¿ves? Tengo muchos amigos catalanes también, incluso una editorial catalana, de Barcelona, pues, ¿verdad? No, no catalana, sino de Barcelona. Tusquets Editores estuvo a punto de editar una parte de estos cuentos que en realidad eran muchos más, porque eran 73 cuentos que que se reunían en un libro que se llamaba París Blues, ¿ves? Entonces, eso es para hablarte de las tres ciudades, pues, ¿verdad? París es la ciudad de mis amores, porque París en realidad estoy enamorado de esta ciudad, aquí he vivido de todo, pues, ¿verdad? Guatemala, la ciudad de mis recuerdos, donde también siempre me encantaría, incluso como hablábamos hace un ratito, ¿verdad? Pensando que podría irme para allá. Ahora, por cuestiones climáticas, he reflexionado mucho en irme, porque ya Barcelona, ¿me entendés? Es una ciudad que dentro de algunos años van a ser unos infiernos terribles, pues, ¿verdad? Entonces, pero Barcelona sigue estando en mi corazón como siempre, pues, ¿verdad? Así que esas son las tres ciudades en las que he vivido yo parte de Coreografía del Desencanto, pues, ¿verdad? Bien. Y justo,
Coreografía del desencanto. Tiene como esta sonoridad, es un título en principio muy musical, que alude también a otra arte que es la danza o que tiene algo como muy teatral también esto de lo coreográfico, pero también nos planta de una vez en la atmósfera general del libro, una atmósfera desilusionada, desencantada, en la que los personajes están buscando o encontrando algo que los lleva a un territorio no necesariamente feliz, un territorio en el que están combatiendo sus propios demonios, podríamos pensar, en el que están también encontrándose con lo más oscuro de sí mismos y de su entorno, y en el que digamos que no necesariamente esto es negativo, porque muchos de ellos igual sortean o logran sortear el desencanto y hacerse de una vida, pero quería preguntarte cómo llega el título al libro. Además, entiendo por lo que acabas de contarnos de Tusquets, que era como otra idea del libro. Luego lo reformulaste para el concurso BAM Letras. ¿Cómo fue este proceso en el que termina resultando este volumen? Mira, te cuento algo muy personal, ¿verdad? Este libro, en realidad, yo estaba pasando por una decepción de amor terrible, pero terrible, ¿verdad? Cuando vino un amigo, Philip Hunziker, de Sofos, ¿verdad? El director de Sofos, y paseando por París, nos caminamos, nos atravesamos París, y me dijo, mira, yo te siento muy triste, me dijo, te veo muy mal, ¿verdad? Y obviamente yo estaba saliendo de una decepción de amor, y me dijo, ¿por qué no te pones a escribir? Me dijo. Y eso te va a sacar. Además, me dijo a él, hay un concurso de cuentos el año entrante. Yo no participo, no me gusta mucho participar en concursos, ¿ves? Pero bueno, la cosa fue que la idea de Filipa a mí me pareció genial, pues porque dije yo, esto puede ayudarme. Pero yo no quería escribir absolutamente nada sobre esta chica, sobre esta historia de amor. Así que, de hecho, no hay... Perdón, mi iPhone. Entonces, lo único que yo dejé en el título era la palabra desencanto, ¿ves? Porque yo estaba viviendo un desencanto terrible, pero terrible. Probablemente el más duro que he vivido de todas las historias de amor, pues, ¿verdad? Así que, como no quería escribir nada sobre ella, solo, y coreografía tiene que ver con la música, ¿me entendés? Entonces yo iba a hacer un arreglo, una especie de mise en scène, de puesta en escena, de historias, de cuentos que habían sido incluso, que estaban en este libro de cuentos que se llamaba Paris Blues. Entonces, bueno, pero habían algunos que habían sido editados que para revistas, que para un especial de Navidad, que para un especial del Día del Cariño. Entonces, escribí otros, ¿me entendés? Y reuní esos cuentos que todos tenían que ver un poquito con historias. El análisis que aquí hiciste hace un ratito, hace un instante, es precioso. Me encantó todo lo que dijiste, porque es exactamente eso, es personajes que están viviendo en una especie de mundos oscuros, ¿verdad? Y lo único que yo dejé, dudé mucho en ponerle coreografía sentimental, ¿ves? Y durante mucho tiempo tuve los dos, coreografía sentimental o coreografía del desencanto. Lo de sentimental después me sonó a que había un libro de Javier Marías que ya se llamaba así, terminaba en sentimental, y dije, no, entonces no, entonces decidí coreografía del desencanto y desde entonces no me arrepentí desde el título, pues, ¿me entendés? Porque creo que incluye la palabra única que yo estaba, en la que yo estaba escribiendo y reuniendo todos esos cuentos y, y que necesitaba poner algo. No quería escribir nada sobre la historia de amor. De hecho, no hay nada sobre esa historia de amor. Hay otras historias de amor adentro de otras, pero Ujú. no la que yo estaba viviendo, ¿ves? Así que así fue que se dio el título, Coreografía del Desencanto. Claro. De hecho, Coreografía del Desencanto, el cuento que le da nombre al libro, justo es sobre una bastante atribulada historia de amor, ¿no? Esa es otra historia de amor. Otra historia de amor que Ujú. yo viví es probablemente el cuento más biográfico
que existe en el libro, pero eh, obviamente todo lo que ya está en papel no puede sino ser ficción, pues, ¿verdad? Por supuesto. Es ficción. Desde el momento en que yo, incluso aunque vaya mi nombre o vaya el nombre de una persona, eso se vuelve ficción, ya no es la realidad porque no estoy en el terreno histórico, pues, ¿verdad? Aunque sí es un cuento casi autobiográfico. Yo te diría que hay 80% de autobiográfico, pero que sucede de manera distinta, pues, ¿verdad? Ujú, ujú. Un cuento que ha gustado mucho, aunque es un cuento bastante triste, pues siento yo, no sé si triste o melancólico, pues, ¿verdad? Tiene algo de melancolía, tiene algo también, esta cosa, por eso medio irónica, medio humorística, pero tragicómica, tal vez podríamos llamarlo, ¿no? Que tiene un poco también esta aura en la que de algún modo ya tienes la suficiente distancia para ver los hechos y poder ironizar un poco con esto, ¿no? El final, sobre todo, me parece bastante irónico, tal vez. Pero es mi percepción de lectora. Siempre hay un mundo de distancia entre lo que los lectores y los autores, piensan cuando están ante el texto, ¿no? Eh, Sí, fíjate que este, al final de ese cuento eh, hay una parte real y es que de verdad los atentados terroristas que se dieron en París en 2000, hace 10 años exactamente, ¿verdad? Eh, ujú, Fueron a media cuadra fueron a atrapar a los terroristas que uf, iban a venir a estallar una bomba al centro financiero de París, ¿ves? Y fue a 50 metros de la casa donde vivíamos con mi novia, con esta chica, pues, ¿verdad? O sea, ujú, esa es una parte real, ¿verdad? uf, Pero, como te digo, eso fue, los atentados fueron en el 2015, la historia fue en 2011, entonces el recuerdo que yo tuve cuando vi las imágenes de la prensa mundial que estaba en la plaza de la Basílica de San Denis y que vi cómo enfocaban el apartamento donde nosotros habíamos vivido. Entonces dije yo, ujú, esto es increíble, haber vivido en un apartamento donde nosotros, donde había, creo que la frase es, al lado, unos fabricaban la muerte mejor que nosotros fabricábamos el amor, pues, ¿verdad? ujú. Porque los terroristas que hicieron unas masacres terribles, pero esa es una parte que Sí. sí es auténtica de ese cuento, ¿verdad? Total, totalmente. Marlon, quiero preguntarte porque sí, efectivamente hay como esta irrupción de lo terrible en entornos que son muy nuestros, muy de todos los días, más allá de los escenarios donde se desarrollan. Y la primera parte, que son estos primeros cuatro cuentos que ubicas bajo el paraguas o bajo el gran escenario de Barcelona, lo de los móviles de muerte. Me llama mucho la atención este ejercicio en el que los móviles, los teléfonos celulares, son como agentes de desencuentro, me parece a mí, ¿no? Como en vez de ser lo que todos creemos o asumimos que son posibilitantes de comunicación, de encuentro, de resolución de temas, más bien los celulares pueden ser el eje del conflicto. Cuéntame un poco cuál fue la motivación a la hora de escribir estos cuatro relatos en los que el teléfono celular parece ser más bien una suerte de maldición. No sé si estoy exagerando, Sí, es pero, un personaje. Los teléfonos celulares son los personajes ahí ujú, de esos cuatro cuentos que se desarrollan en Barcelona. Y fíjate, Adriana, que en la época cuando yo escribí esos cuentos, eh, no era lo que estamos viviendo ahora. Ahora, esos cuentos yo ahora me sorprendo, ¿me entendés? Porque fueron escritos cuando los celulares todavía no comunicaban entre sí. Ahora los celulares comunican entre sí, ahora hay las coordenadas, no sé cómo le dicen, eh, el algoritmo, ¿ves? Entonces, son mundos que ahora nos controlan y cuando yo lo escribí dije todavía puede ser un poquito ficción,
porque si lo ves ahora, esos cuentos podría decirse que yo los escribí ahora en 2025, Casi no en, premonitorios. sí, no en 2018, pues, ¿verdad? Ujú, En 2005. Entonces, yo no soy muy de teléfonos celulares tampoco, fíjate a mí toda la comunicación. Yo, mi primer teléfono celular creo que lo tuve ya una década después de que ya todo el mundo tenía teléfono celular. Y yo no quería tener teléfono celular, ¿ves? Eh, y entonces de Disneyland me obligaron a tener un teléfono celular porque de ahí me querían contactar y me dijeron, bueno, es obligado, pues, ¿verdad? Así que, pero entonces es un instrumento, ¿me entendés? Que para mí es un arma. Entonces, no sé si te diste cuenta que en los cuentos hay incluso el teléfono celular se vuelve un arma entre algunas ujú, personas, entre un equívoco, entre una persona que llama porque cree que su esposa lo está engañando y cae sobre otro tipo que no tiene nada que ver y a causa del celular el tipo se suicida, en fin, eh, o el celular que entierran en ujú. una, con una persona que murió, ¿verdad? Y que sigue sonando. Entonces a mí dije yo, esos teléfonos para mí son una forma también de expresar mi rechazo por tener celulares, pues porque para mí tener un celular es como tener un arma. Ahora ya no tanto, pero yo siento que también los celulares ahora se han vuelto muchísimo más peligrosos que hace 10 años, ¿ves? Mm, y sí, si lo vemos en frío, capaz sí. No, no, sí, 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 es increíble, pues un celular ahora te oye, porque el teléfono te está oyendo y está mandando coordenadas por medio de algoritmos de tus gustos, Sí, imagínate que la otra vez estaba yo donde el doctor que me dice tenemos que hacerle un trabajo en los dientes, en no sé qué. Eh, Salgo y cuando salgo, te lo juro, que enciendo mi celular y me empieza a mandar publicidades de clínicas donde tenía que hacer los trabajos, sí, pero era como que el teléfono supiera, o sea, el teléfono sí, la información había pasado por medio de la voz, ¿ves? sí. Entonces, yo siento que yo por eso mi teléfono celular lo mando lejos. Sí, tal cual. Eh, con esto que estás comentando justo de los celulares, además, em, algo que reconozco en tus personajes es como esta cosa de una suerte que nos podría pasar a todos, además, de ser personajes que se obsesionan fácilmente con los temas eh, que les ocupan, digamos, ¿no? Con los conflictos en los que están o con las decepciones que están viviendo. Eh, y en eso me acuerdo, por ejemplo, de dos cuentos, este de las complicaciones seguro lo estoy diciendo mal el título y me disculpo por ello, del contrato funerario y hay otro cuento que también me habla mucho de estas obsesiones. Bueno, un poco de los anuncios Matrimoniales. matrimoniales, también este rasgo un poco obsesivo, llamémoslo, muy, muy de idea fija en la que los personajes se están moviendo constantemente en un tema y llegan a unos extremos que en algunos momentos podrían ser incluso delirantes. También pienso en Furelis con este tema del celular y todo lo que se da después de que Ellis justamente fallece. Y no diremos más por el tema del spoiler que ahora nos tiene tan atados. Este, este rasgo obsesivo era parte del clima del libro. O sea, ¿por qué piensas que tus personajes tienen estas obsesiones? ¿Reflejan algo tuyo? ¿Reflejan algo de tu entorno? ¿Crees que estamos convirtiéndonos en una sociedad obsesiva?
Mira qué interesante cómo has analizado el libro, Adriana. Me encanta cómo. eh, Mira, en resumen, te voy a decir, yo soy una persona obsesiva, obsesiva, obsesiva. Probablemente, no sé si cuando era niño era así, porque no lo recuerdo, pero como yo soy pianista, entonces soy perfeccionista cuando estudio alguna pieza, ¿me entendés? Y cuando estudio una pieza, puedo pasarme horas repitiendo la misma frase, al punto de caer en una obsesión, ¿ves? Y que llega, tengo que cortar, tengo que parar ya yo mismo, ¿ves? Lo mismo me pasa con los cuentos. Nadie imagina hasta qué punto yo puedo corregir un cuento, ¿ves? Ujú. Pero de verdad nadie lo imagina, porque ni yo mismo lo... por ejemplo, For Elise era en realidad una novela que se había convertido en 80 páginas y de 80 páginas las fui reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta que se quedó en un cuento que ya me gustó pues a mí, pero ese proceso duró 10 años, ¿me entendés? O sea, entre el momento en que yo empecé a escribir For Elise pensando en que sería una novela corta o una novela larga y que se fue alargando, y en el momento en que dije, no, stop, aquí no me gusta, y la empecé pasaron 10 años para dejar 4 páginas, ¿ves? Entonces, no me extraña que los personajes de mis cuentos sean obsesivos, eh, porque yo soy en cierta forma así, pues, ¿verdad? O sea, yo creo que es una parte muy mía que se refleja en, en cada uno de los personajes, no en todos, pues, ¿verdad? No, no. Pero, Ujú. pero sí ves si el cuento, por ejemplo, del que me hablabas de asuntos matrimoniales, es una burla total que yo empecé a Sí. hacer, nació de una broma que yo empecé a hacer, no sé si tú has leído, me imagino que han leído ustedes mis tonterías en Facebook, entonces, Ujú. Los posteos en el muro, sí. entonces eso empezó porque yo me autoburlo, ¿me entendés? Tengo Ujú. un asunto de autoderrisión conmigo mismo. Entonces puse un anuncio, falso anuncio, porque son falsos anuncios, burlándome de mí, pues es una ironía total, pues, ¿verdad? De un pianista, escritor y fotógrafo que quiere conocer a una chica, y me daba cuenta que todos mis amigos se morían de la risa, pues, ¿verdad? En Facebook. Hasta que, y todos me pedían, bueno, esta semana no hubo anuncio matrimonial, entonces yo me inventaba un anuncio y se los ponía, pues, ¿verdad? Así que al cabo de un tiempo, de tanto, esos anuncios se fueron volviendo famosos en mi muro de Facebook. Ujú. Y fue parte de esos anuncios los que yo jalé para formar el cuento de anuncios matrimoniales, ¿verdad? Después le inventé una historia intermedia, ¿verdad? Que tampoco tal vez vamos a hablar para no spoilear, ¿verdad? Pero Ujú. para decirte que forma también parte un poquito de asuntos de mi vida, de asuntos que nacen de la risa o que nacen de la ironía o de la gana de escribir algo que no sea tan serio, pues, ¿verdad? Sí. Y hablando de cuentos más serios, uno de los cuentos que a mí más me conmovió del libro, incluso en algún momento lo publiqué en mi blog porque me gustó muchísimo, en su momento hicimos esta publicación, es Septiembre. Septiembre está bajo el ala en en la sección que titulas bajo el nombre de Guatemala. Es un cuento en el que desde una estructura que podríamos pensar epistolar, una personaje femenina se confiesa o se comunica con con alguien de su pasado y hay una reflexión sobre el conflicto armado en Guatemala, que sabemos que fue una etapa bastante compleja en los años 80 en tu país natal y, y es un cuento que de algún modo abandona el tono de otros relatos del libro, pero que al mismo tiempo obviamente comparte esa atmósfera melancólica, desencantada, en la que un proceso que debía llevar a algo mejor termina trunco, ¿no? Y en el que hay pérdidas más allá, hay pérdidas sociales, pero también hay pérdidas individuales como la pérdida de seres queridos esta persona, este personaje va relatando.
Cuéntame un poco sobre ese texto. Te voy a confiar algo, Adriana. Ese texto formaba parte de una novela que se llamaba September Song, como un estándar de jazz que es muy famoso. Y era una de de las novelas que estaba en proyecto también para ser publicada en Tusquets cuando fue la crisis bursátil del 2008. Entonces ese libro, la crisis de España fue terrible, terrible, de Europa incluso, ¿ah? Ese libro quedó de lado. Para mí también fue una decepción pues, los españoles estaban pasando por unas crisis terribles. Tusquets me dijo, tenemos en este momento solo que apostar por nuestros autores. Y en la novela se quedó de lado. Para mí era una frustración también total, ¿verdad? Nunca la quise volver a abrir durante 4 o 5 años. Y cuando por fin la volví a leer, September Song se llamaba, me di cuenta que habían cosas que estaban bien, cosas que estaban mal, pues, ¿verdad? Que había que volver a reescribir. Entonces tomé la decisión, dije, o retomo la novela y la vuelvo a escribir y la continúo tal y como estaba, o salvo las partes que estaban bien, pues, ¿verdad? Y de ahí salvé, el último capítulo de la novela es el cuento que se llama September en, en Coreografía del Desencanto. Ese era el último capítulo de la novela, ¿ves? Entonces, pero esos personajes existen en realidad en la novela, pues, ¿verdad? No en la vida real. Y, hay otro cuento también que se llama Primos, que está en Coreografía del Desencanto, que formaba Sí. parte de September Song, ¿ves? Entonces dije yo, esos dos textos me parece que pueden ser cuentos interesantes, independientes, y en el caso de que yo decía, ya no decida volver a retomar esa novela, que fue el caso, ¿me entendés? Porque yo decidí que esa novela se había quedado ahí tal y como se había quedado, como una novela posible de publicar, pero que no había sido publicada, que cuando yo la volví a leer tenía que ser corregida, pero yo ya no quería saber nada de esa novela y lo único que hice fue salvar dos textos que me parecían que estaban bien, pues, ¿verdad? Que es Septiembre, que a ti te gustó mucho, pues, ¿verdad? Y hay gente que me ha hablado mucho de Septiembre también. Y Primos, esas dos historias, pues. Así sé que es la primera vez creo que yo cuento que Septiembre la jalé de esa novela que se quedó abandonada y que nunca voy a publicar, pues, ¿verdad? Pero es un muy buen rescate, me parece, ¿eh? Qué bueno que hayas decidido tomar ese texto. No sé, a mí me conmovió mucho el tono en que esta mujer habla y cuenta, bueno, todo ese raconto que va haciendo de esos años más, entre comillas, revolucionarios, podríamos llamarlos, aun cuando la palabra está muy manoseada, pongamos. Y todo lo que es ese proceso posterior en el que tiene que reinventar la vida por el fracaso, ¿no? Y por todas las circunstancias que la llevan a irse de Guatemala y todo lo demás. Eh, de verdad Porque que el tiempo pasa, muy... el tiempo Sí, pasa sí, y ella se ha vuelto, es una mujer ya grande, pues, ¿verdad? sí, Y tu esposo lo mismo, no se han visto, entonces ella se escribe esa carta que resumía en parte también mucha de la trama de la novela, ¿ves? Pero que sí, como cuento independiente dio muy buen resultado, creo yo. sí. Se defiende solo, sí, totalmente, totalmente. Hay otros cuentos en los que también podemos asistir a tus grandes pasiones, entre ellas la música. Pienso en un cuento como Summertime, eh, un cuento en el que hay presencia justo de todo este ambiente de músicos que forman parte de una banda de un bar, que tocan jazz, que sabemos que además es como ese género al que le dedicas mucho de tu tiempo y de tu quehacer como músico. Eh, Cuéntame un poco sobre ese texto. Ese texto, te voy a contar algo, ese texto nació, no sé si cuando lees ese cuento, hay un personaje en realidad que es principal ahí, es el barman, Ujú. el Bruchera. Bruchera, ajá. Bruchera. Bueno, existe. Es un barman que yo conocí, es un barman que yo conocí en un club de jazz.
Y el tipo es un personaje, pero un personaje. Y cada vez que yo iba a platicar un rato con él al bar, me contaba cada historia increíble, pues, ¿verdad? Entonces, aún hoy, yo ya no lo veo, pues, porque nuestros caminos tomaron rumbos distintos, pero yo le dije, le prometí, le dije, Luke, algún día lo voy a utilizar a usted como personaje para una historia, porque usted de verdad está completamente loco, pues, ¿verdad? Pero loco en el sentido de que el tipo era interesante, había participado en una guerra, había participado, había viajado en barcos, había hecho de todo, ¿me entendés? Y era un tipo muy observador, muy sensible y al mismo tiempo increíblemente extraño, pues, ¿verdad? Entonces, en base a Luc Bruchera, fue que yo empecé a escribir Summertime, haciendo algunos recuerdos también de, de toda mi trayectoria, un poquito de músico de jazz, en la que a veces te piden que lleves a tus músicos y después te dicen que ya no quieren a tal músico y que ya no a tal otro y que los músicos empiezan a pelearse entre sí, hasta que al final de cuentas siempre termina uno solo quedándose, pues, ¿verdad? Y generalmente el que se termina quedando es siempre el pianista, ¿ves? Porque no van a dejar a un contrabajo tocando solo, ¿verdad? Entonces, entonces dije yo, es una buena idea, ¿verdad? Pero es el mundo del jazz en París, tal como yo lo viví durante mucho tiempo para ganarme la vida, y la historia de este barman que en realidad lo pinto tal y como él era en la vida real, pues, ¿verdad? Aunque en la vida real es mucho más bueno que en el cuento. Pues, en el cuento yo lo pongo prácticamente como el malo que Ujú. despide, ¿verdad? Pero yo quería escribir un cuento sobre el jazz y ese es el cuento del jazz que escribí para Claro. coreografía. Y sí, y también es muy, muy recomendable. Mm, bueno, el libro pasó por cosas. En su publicación, este libro recibió un premio literario que luego, de algún modo, tuvo su tropiezo también. El BAM Letras era un certamen literario bastante conocido en Guatemala que decide interrumpir o dejar de existir a partir de querer... digamos, de querer sacarte el premio. Hubo una suerte acá de censura al libro. A mí me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso en el que, en principio, bueno, obviamente lo que significa ganar un concurso de prestigio, además en tu país natal, y luego tener que pasar por esta historia en la que el ente financiador del concurso se niega a cumplir con la publicación del libro y alega, bueno, alguna razón que, que seguramente no tuvo mucho sentido. La editorial finalmente decide apostar por él y sacarlo a la luz. Cuéntanos un poco de ese proceso, Marlon. Sí, mira, Adriana, yo la verdad me enteré hasta casi cuando el libro ya estaba por publicarse, eh, que el editor me dijo, me contó, me dijo, hubo un problema con los organizadores del Banco Agrícola Mercantil, del BAM, que una persona que no tenía nada que ver, ni siquiera con el jurado, ni con nada, una secretaria que tenía que llevar simple y sencillamente el manuscrito y decir, este fue el manuscrito que el jurado eligió como ganador, hojeó, hojeó el manuscrito y le pareció que había mucho sexo en el libro, ¿me entendés? Ahora, no sé si en ningún momento para mí hubo una intención de escribir temas, que el tema principal de algún cuento fuera sexual. Absolutamente no. Pues, sí, Ujú. nadie me puede decir que hay un tema que se basa solo en eso, pues, ¿verdad? Pero el sexo forma parte de la vida. Y yo vivo en una sociedad en donde esto aquí se habla como es muy normal, pues, ¿verdad? Se me había olvidado que en Guatemala no tanto, pues, ¿verdad? El asunto fue que pidieron que se cambiara al ganador.
¿ves? Y el jurado, que yo no conocía, yo no conocía a nadie del jurado, se portó muy digno. Y ellos dijeron, Ujú, no, esta persona ganó y nosotros nos respaldamos y no aceptamos y no queremos y no vamos a cambiar al ganador. Eso lo dijo el jurado, pero el editor, Raúl Figueroa Sarti, también jugó el juego muy, muy correcto de no cambiar al ganador y apostó ujú. por el libro y todos respaldaron. Incluso creo que hubo una persona que tuvo que dejar el trabajo en el banco, ¿ves? Por haber apoyado el libro. Eh, creo que perdió su trabajo, lo dejó su trabajo él mismo, pues, ¿verdad? Pero sí te digo, fue un problema, pues, ¿verdad? Porque después se negaron a comprar los 500 ejemplares que estaban estipulados en las bases y que iban a ser distribuidos en centros de estudio y bibliotecas. Se negaron a comprarlos, se negaron a que el logo del banco fuera sobre el libro, se negaron a que nosotros habláramos mira, era una especie como de dictadura, Ujú. dura moral la que ellos estaban tratando de imponernos y obviamente nosotros no entramos en el juego, pues, ¿verdad? Ni el editor de FIG, Raúl Figueroa Sarti, ni los miembros del jurado, ni yo, ¿ves? O sea, cuando ellos dijeron eso, me pagaron el premio, porque eso sí, ¿verdad? Pero en cierta forma fue el libro, fue Coreografía del Desencanto, el que explotó el premio BAM, porque a partir de ahí dijeron, bueno, entonces vamos a pagarle el premio a él y todo lo que te conté, pues no vamos a comprar los libros, nos Ujú. negamos al logo sobre el libro, que nuestro nombre sea mencionado en presentaciones, no queremos. Y, y, y bueno, pues, ¿verdad? Entonces el libro salió como salió, incluso me pareció un gesto un poco torpe y un poco bobo de parte del banco, porque con tanta bulla que hicieron, ellos mismos le hicieron publicidad al libro, ¿ves? Publicidad libre y en realidad el libro, la noche de presentación en la Filgua, no sé cómo se llama, la En Feria la Feria Internacional del Libro de Guatemala. de Guatemala, Ujú. el libro se vendió muchísimo, había gente que estaba hasta en el parqueo pidiéndome una firma, ¿ves? Entonces, y se ha vendido, pues, ¿verdad? Entonces yo estoy muy contento y sobre todo muy agradecido con las personas que no jugaron ese juego de censura, ¿me entendés? Porque no era un Esto que libro tampoco para censurar, pues no era un libro de... totalmente. ¿ves? Sí, no hay una escena de sexo explícito en el libro tampoco como para esto. Fíjate, sí. Y si lo hubiera, tampoco es censurable, digo. No. Hay un cuento en ese libro eh, que se llama Oscura Luz de Sentimientos. Ujú, ujú, Y era un cuento bastante atrevido sí. eh, que habla sobre la libertad sexual tal y como se da aquí en Francia muchas veces, ¿ves? Ujú, sí. La libertad sexual que muchos viven relaciones abiertas y que termina muchas veces hasta no digamos orgías, pues, ¿verdad? Pero sí encuentros que no se sabe ya quién está con quién. Eh, pero lo que yo quería terminar en ese libro era que el cuento terminara en la voz de un niño. Y no Ujú, voy a decir más, pues, porque no vamos a revelar ujú, el, no, sí, es un niño el que en realidad está contando toda sí. la, el aspecto sexual de la libertad sexual y de las relaciones abiertas, tal y como se viven en Europa, pues, ¿verdad? Y curiosamente es el único cuento del que nadie me ha hablado. ¿Ves? Entonces, entonces, no sé si fue ese el que leyó la chica, que tenía que solo llevar el manuscrito, pues, ¿verdad? Pero ahí sí que en literatura creo que todo es permitido, pues, ¿verdad? Todo lo que se Y pone en sí. papel es permitido, pues, ¿verdad? Qué te dice esto? Digamos, porque yo creo que un episodio como ese suscita una reflexión mayor sobre cuánto nos falta en Latinoamérica con relación a temas que todavía seguimos manejando como tabú y que son en alguna medida también
la base de muchos de nuestros problemas, porque, bueno, no hablar abiertamente de sexo hace que tengamos problemas como, no sé, los embarazos precoces o como la violencia sexual, o como la indiferencia o el rechazo a las sexodiversidades, no sé, por ponerte algunos ejemplos, ¿no? Y ni hablar del tabú con la muerte y con muchas otras cosas que parecería que en Europa, en ese sentido, no, nos van dejando atrás porque son temas que desde hace rato, como tú bien decías, bueno, además los franceses son muy famosos por esta libertad con la que manejan sobre todo el tema sexual, pero digamos, ¿qué reflexión te suscita en cuanto a esas diferencias que me imagino para ti son palpables entre cómo se manejan estos temas en Europa y en Latinoamérica? ¿Cuánto nos falta? Adriana, yo creo que vivimos en América Latina en sociedades hipócritas. Esa es la pura verdad. Mm, Son sociedades perfectamente hipócritas que hacen exactamente lo mismo que hacen, que hacen en Europa, ¿me entendés? Pero necesitan, no sé, siempre hay un problema y volvemos a lo mismo de siempre, a, a la laicidad, a la mm, diferencia entre lo que nunca se ha logrado, una separación entre el Estado y una separación entre la iglesia o entre las religiones. Entonces la religión tiene siempre un papel preponderante en el que la moral o la falsa moral toma el primer lugar, ¿me entendés? Pero, mm, pero eso en Guatemala, eh, yo creo, yo he visto aquí, yo tengo amigos de toda clase, ¿me entendés? De preferencias sexuales distintas, me dan muchos amigos homosexuales, muchas amigas lesbianas. Una de mis novias, un día rompimos y se fue con una chica, y yo estoy feliz de que ella esté feliz ahora, ¿me entendés? Son cosas que aquí no llevan más tiempo que el que le... En Guatemala eso ocupa un lugar y al mismo tiempo, si tú ves el número de niñas violadas, el número de abusos, la forma como los hombres se dirigen a las mujeres, la cantidad de moteles que existen en Guatemala, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que nuestras sociedades son todavía demasiado hipócritas, dependen mucho de cuestiones morales que la religión inculca y y que toman como excusa para limpiarse la conciencia, porque lavarse la conciencia, ¿ves? Pero yo espero que algún día eso cambie, ¿me entendés? Pero sí, yo vivo persuadido de que siempre tiene que ver un poquito con esos principios que tienen que ver con, con la laicidad, ¿verdad? La separación entre el Estado mm, y la Iglesia, y que la Iglesia se le ha dado mucho lugar. Cada quien tiene derecho. En Francia todo el mundo tiene sus religiones o no las tiene. Los domingos aquí en la televisión ves un programa, en la televisión pública, ves un programa sobre el budismo, ves un programa sobre el islam, ves un programa sobre el catolicismo. Toda la mañana va a haber una religión distinta y al mismo tiempo hay un respeto de, entre lo que corresponde al Estado y lo que corresponde a la religión. En Guatemala no. ujú. En Guatemala no, ¿ves? Entonces yo creo que es un poquito ese asunto de moral lo que impide que avancemos a veces en nuestros países, pues, ¿verdad? Porque no es el sexo lo que molesta, ¿me entendés? La forma de pensamiento como como te lo plantean, ¿ves? Mm, Y que no son muy distintos, pues yo estoy seguro que las mismas cosas que se hacen en Francia y que se hacen en Europa se hacen en Guatemala, salvo que en Guatemala todo el mundo las anda condenando, o las anda divulgando, o las anda volviendo telenovela, ¿me entendés? A un presidente se le puede acusar, pues, por darte un ejemplo, ¿verdad? El antiguo presidente de ujú, Guatemala lo acusan, una de las acusaciones más grandes que le ponen es de ser homosexual y tener una pareja homosexual, ¿verdad? Cuando hay cosas más graves que él hizo, por darte un ejemplo, mm, ¿verdad? En claro. Francia, te pongo otro ejemplo, el- lo- han habido presidentes que públicamente se sabe que tienen una segunda esposa, que tienen un segundo hijo, que tienen un amante y nadie dice nada.
No Mm, no es tema de conversación que vaya a tomar el primer lugar antes que, que lo, pu- que el trabajo que ellos están haciendo, ¿me entendés? El sexo claro, no es un tema que domine aquí, ¿me entendés? No es, claro. así que no sé, creo que respondí a tu pregunta, ¿verdad? Sí, 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 respondiste, por supuesto que sí. Y te lo agradezco un montón porque creo que son de las cosas que no imaginamos que un libro puede suscitar, pero que está bueno que suscite también, ¿no? Que podamos ir un poco más allá y este episodio yo creo que particularmente, al menos cuando sucedió, yo pensaba justamente en esto. Luego ha habido otros momentos en que la filúa ha tenido se ha visto inmersa en episodios de censura de algunos libros de otra índole, digamos, pero siempre que un libro es censurado tenemos que pensar en qué nos está diciendo eso de la sociedad donde están haciendo ese libro y, Yo y de lo siempre que dije, somos como sociedad, ¿no? ¿Mm? exacto. Fíjate, Adriana, que yo siempre pensé, dije, ¿cómo es posible que condenen, que se quieran censurar un libro porque habla de sexo, pero no censuran los periódicos que sacan crímenes Mm, terribles? ujú, Terribles, ujú, ¿verdad? Asesinatos, secuestros, cosas que son mucho más graves que un acto sexual. ¿Entendés? Entonces a mí me parecía absurdo que se pueda hablar muy bien de asesinatos, que los asesinatos se han vuelto tan banales en nuestros países, pues, ¿verdad? Que se mm, hablan, no se condenan, incluso la gente tiene cierto morbo, cierta morbosidad sí, por aprenderlos y enterarse y a quién mataron, esto y lo otro, pues, ¿verdad? Yo hablo acá en Francia de algún crimen que haya sucedido en Guatemala y me ven con ojos gigantes, pues, ¿verdad? Porque es más, pues, que estamos hablando de la vida, pues, ¿verdad? claro. Y entonces tienen la muerte por violencia está banalizada totalmente en Guatemala y el sexo lo tiene como que es un tabú, ¿entendés? Es totalmente absurdo. Claro. Pero bueno, yo te agradezco este espacio para hablar de este tema. Sin embargo, quiero volver al libro para que ya la entrevista está por terminar, pero antes de finalizarla, me gustaría hacerte dos preguntas más. La primera, quiero que hablemos sobre un texto que me parece estructuralmente desafiante porque es un gran párrafo. Ya, en el libro hay varios textos breves, pero este párrafo es mucho más extenso y es una suerte, el raconto de una vida, pero parece, además está teñido de un aura muy poética, al menos a mi juicio, y es Aroma del tiempo, si no estoy parafraseando mal el Aroma del tiempo, sí. Aroma del tiempo, que además es el texto que da fin a la colección de cuentos, a estos 20 textos. Eh, Esto de que sea un gran raconto de una vida en la que además vas marcando una suerte de ciclo, no voy a decir mucho más porque si no delato toda la estrategia. Em, cómo se te ocurrió? ¿Cómo nació este texto? Te cuento el secreto. Mira, eh, para un cumpleaños, uno de mis cumpleaños, eh, escribí un párrafo en mi muro de Facebook que tenía 5 líneas y que después cuando lo leí, dije yo, pero esto es una forma de leer muy fotográfica. Es mi lado fotográfico el que estoy narrando ahí. Frases breves de un niño con los brazos, un niño que cae de un árbol, un niño que ve las piernas de su profesora en el colegio, y así va avanzando. Y me di cuenta que era el único cuento que revelaba ese texto de 5 líneas, revelaba un poquito mi lado de fotógrafo, ¿ves? Ujú, Entonces lo puse de lado y dije algún día voy a escribir y lo voy a desarrollar. Cuando ya faltaba poco para entregar el manuscrito para el concurso, para el BAM,
conté los cuentos, conté las hojas, conté todo y me faltaba un cuento. Entonces tomé esas 5 líneas y, y dije, ahí pasó, sucedió algo. Dije yo, voy a escribir el texto y lo escribí en 3 horas. Y lo corregí, creo que lo corregí 2 veces o 3 veces máximo, ¿ves? Y me sorprendió porque dije, me parecía que era un texto interesante, no sabía qué tanto podía gustar y todo, pues, ¿verdad? Pero dije, este es el último cuento y For Elise, que me llevó 10 años, es el primer cuento, ¿ves? Entonces, uno que me llevó 3 horas y uno que me llevó 10 años, uno abre y el otro cierra, Ujú, ¿ves? Y en cierta forma, y no sé si es tu punto de vista igual, pero creo que El aroma del tiempo, en cierta forma, es el único cuento luminoso y un poco optimista. mm, Yo quería terminar con algo que fuera optimista. Entonces no podía sino terminar con ese cuento porque como tú bien lo dijiste, hay personajes que son muy oscuros, obsesivos, que dan vueltas y todo, pues, ¿verdad? Entonces yo quería terminar con algo. Entonces mis dos parámetros fueron For It Is, que me llevó 10 años y que es un cuento que a mí me gusta personalmente mucho. Es difícil decir eso, pues, ¿verdad? Pero es un cuento al que le tengo mucho cariño y El aroma del tiempo de último. Y en realidad, ¿me entendés? El aroma del tiempo es un cuento que siempre me han pedido para revistas. O sea, ya lo publicaron en El Salvador, lo publicaron en Colombia, lo publicaron en Costa Rica, lo publicaron en un montón de lugares, ¿ves? Entonces, es el misterio incluso de la escritura, cómo puede un cuento salirme tan rápido, quedar bien y que guste, pues, sobre todo, ¿me entendés? Y otro que me ha llevado tanto tiempo y que sea un poquito más oscuro, pues, ¿verdad? Pero la historia es esa. Nació de 5 frases, 5 líneas que yo escribí para un cumpleaños mío. Entonces, no es mi vida, porque no es mi vida tampoco, pero hay partes mm, de mi vida ahí, ¿ves? Obviamente tenía yo que basarme en unas cosas ahí, ¿verdad? Pero, claro, pero claro, cuando yo escribí ese cuento, yo ni siquiera había pasado una noche en un hospital, pues, ¿verdad? ¿Ves? O claro. sea, que hay partes que no vamos a decir, ¿verdad? Así No, que claro. esa es la historia de la Roma del tiempo, ¿me entendés? Que fue el primer cuento que me pidieron, pues cuando salió el libro publicado, el periódico de Guatemala Ujú, me dijo, yo quiero el aroma del tiempo, me dijo Luis Aceituno. Yo quiero el aroma del tiempo para publicarlo en el suplemento cultural del acordeón, pues, ¿verdad? Y lo mismo en la revista cultural del Salvador, yo quiero el aroma del tiempo, y lo mismo en Colombia, yo quiero el aroma del tiempo, ¿ves? Así que, así que yo encantado de que haya gustado ese cuento que me llevó 3 horas apenas. No, como ya te bien conté el dijiste, es secreto. el misterio. Sí, muchísimas gracias. Yo suponía que algo debía haber. Bueno, el cuento definitivamente, como dicen, tenía que estar y estuvo. Y qué bueno, porque es un gran cierre para Coreografía del Desencanto. La próxima pregunta que te iba a hacer, yo creo que ya la respondiste, tenía que ver con... algún cuento que para ti representara al libro que pudieras recomendarle a los lectores que lean, si fuese de escoger un cuento, por ahí, hablando de Aroma del Tiempo, también hablaste de Furelis. No sé si esa sea la respuesta, pero bueno, te lo dejo allí, no sé si quieres O agregar sea, la algo más a ese pregunta es si yo respecto. tuviera un cuento que represente el libro. Ujú. Si tuvieras que recomendar al libro por un solo cuento, ¿cuál sería ese cuento? Si Mira, puedes y si pudiera quieres. yo recomendar el libro por un solo cuento, probablemente sería el que tiene el título del libro, Coreografía del Ok, Desencanto. Probablemente sería ese, pero también podría recomendar el libro por, por los anuncios matrimoniales, ¿ves? Por, también. por los anuncios matrimoniales, porque la historia intermedia, que es la historia de un padre que no quiere que su hijo que estudie piano, que estudie música, es totalmente todo lo contrario de lo que fue mi papá conmigo, ¿ves? Entonces, Ujú, mi papá fue toditititito lo contrario de lo que yo cuento en la parte intermedia de ese cuento, ¿no? ujú.
Y al Y mismo tiempo podría ser muchos padres latinoamericanos también, ¿no? exacto, entonces podría ser, entonces yo dije, porque mira, para mí mi papá pues, es el hombre de mi vida, he dicho siempre, pues, ¿verdad? Eh, y si no fuera por mi papá, yo no hubiera podido tener un piano en casa, porque mi mamá, a pesar de que al principio le gustaba, después ya no tanto, mi papá siempre él pagó el piano, mi mamá lo quería vender, mi papá lo compró, se lo compró, en fin. Después él asistió a todos mis conciertos antes de que yo me viniera aquí, y yo soy músico en realidad, gracias a esa persistencia, a ese apoyo gigante que mi papá tuvo conmigo, ¿me entendés? Entonces yo dije que hubiera sido si mi papá hubiera sido todo lo contrario. Y Ujú, ese es el cuento. Ese es el cuento de claro, anuncios, de los anuncios matrimoniales, ¿ves? Porque la muy bien, historia, la de un padre más bien, más parecido a los padres en las sociedades latinas, pues, ¿verdad? Que sí. prefieren que sus hijos estén metidos en asuntos de negocios que en asuntos de arte, ¿ves? Y mi papá fue Tal todo lo cual. contrario. Bueno, pues agradecemos ese apoyo y esa persistencia, porque gracias a eso tenemos este enorme libro y al gran artista en todas las facetas del arte que experimentas, que abordas, que eres. Marlon, te agradezco un montonazo este tiempo que has compartido, en el que has estado entre nosotros contándonos sobre coreografía del desencanto y yo creo que un poco sobre ti a través del libro. Ha sido, siempre es un enorme placer compartir contigo y esperemos se repita. Y bueno, te Cuando dejo quieras. despedirte de tus próximos lectores acá en Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Yo encantado de volver a verte a ti, de volver a ver a Otto, de saber que están muy bien en Argentina. Y bueno, yo invito a todos los lectores de este proyecto tan hermoso, pues, de la de BAC, 100 años, 100 libros, a que lean Coreografía del Desencanto. Es el número 13, ¿verdad? Así Así es, que con el el número número 13 13. de Coreografía del Desencanto. El dibujo lo hice yo, por cierto. Así que eh, léanlo, espero siempre noticias, pueden escribirme, ahí vamos a poner un mail si algún día es posible poner algún mail, ¿verdad? Y pásenla súper leyendo todos los libros de los autores que Adriana y el equipo escogieron, pues, ¿verdad? El proyecto es hermosísimo y yo estoy encantado de haber tenido la entrevista, de volver a verlos a ustedes y de poder platicar con los eventuales lectores y futuros lectores de coreografía del desencanto, ¿verdad? Pueden escribirme y me cuentan qué les parece, ¿eh? Pues, y estoy a la disposición de ustedes para cuando quieran, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. Ojalá en algún momento, aquí, allá o donde nos encuentre la vida, podamos darnos otro abrazo. Mientras tanto, un gran, gran abrazo y mucho cariño hasta París, donde literal te estás congelando y nosotros acá nos estamos asando, pero en verdad ha sido un gusto. Antes de terminar, sí reiterarles a quienes nos están escuchando y viendo, sobre todo a los usuarios y usuarias de la Biblioteca Argentina para Ciegos, que, como bien dijo Marlon, Coreografía del Desencanto es el libro número 13 de la colección 100 años, 100 libros, un libro en 2 volúmenes que pueden solicitar en préstamo en el sector de Biblioteca Braille de la BAC a través del correo electrónico braille@bac.org.ar. También comentarles que en la descripción de este video van a poder encontrar las distintas redes sociales de Marlon para que puedan seguirlo y comunicarse con él si así lo desean. También comentarles que el proyecto 100 años, 100 libros se ha desarrollado con el apoyo económico de la Fundación 11 para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina, FOAL, y que pueden siempre seguir a la biblioteca en sus distintas redes sociales. En Facebook como Biblioteca Argentina Punto para Ciegos, en Instagram como @Biblioteca Argentina para Ciegos, en X como BAC Biblioteca y este es su canal de YouTube
activando la campanita para que reciban todas las notificaciones y no se pierdan ni una sola de las entregas de este su ciclo entre nosotros. Yo soy Adriana Rodríguez, coordinadora editorial de la colección. Siempre es un placer encontrarme con ustedes y será hasta la próxima.